Buenas tardes, tu audio. Ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están con todos? Bienvenidos a este segmento de elecciones y propuestas ambientales conjuntamente con la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Perú y la Academia Peruana de Derecho Ambiental. Esta vez tenemos la presencia de la doctora para poder debatir en las propuestas ambientales que se ven en la región Cajamarca. Nosotros como red fomentamos el desarrollo de estos debates para de una forma alcanzarle al público y a la población en general las propuestas que diferentes candidatos puedan tener en estas elecciones. Somos para poder mostrar esa transparencia, así que sin más preámbulos, le doy pase Alexandra para poder dar inicio a estas interesantes debates. Buenas tardes, Sander. Buenas tardes con todos los que nos están viendo. Ya se están conectando todos los seguidores de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y de la Academia Peruana de Derecho Ambiental. Es un gusto para todos nosotros haber desarrollado y logrado concretizar este evento. Y estoy segurísima de que ustedes, candidatos, como el público que también nos sigue, le van a ver el provecho que vamos a obtener a este evento, que lo que busca es informarnos. La información es sumamente importante. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y darles la bienvenida. La Academia Peruana de Derecho Ambiental, APDAN, para conocer un poquito más, es una organización académica conformada por estudiantes universitarios, egresados y profesionales de derecho, con la finalidad de promover cultura jurídica ambiental, desde un enfoque netamente de derechos humanos y ambientales. En el mes de abril de este año, como muchos sabemos, como todos sabemos, se van a realizar las elecciones para elegir al presidente y a los congresistas de la República. Este año de especial relevancia, no solo porque se celebra el bicentenario de nuestro país, sino también porque venimos atravesando un contexto de grave cambio climático y sanitario. Por ello, es menester que como organización comprometida nosotros con la participación ciudadana peruana, promovamos la innovación de estrategias que aperturen netamente espacios de diálogo con los candidatos congresales. Todo esto a fin únicamente de promover en nuestra población un voto informado, como bien les venía diciendo, y este voto que efectivamente responda a las necesidades ambientales. Reciban la más cordial bienvenida. Le voy a dar el pase a la doctora Lucía Ruiz, que nos va a acompañar a lo largo de todo el desarrollo de este debate, de este evento, que nuevamente le repito, esperamos que tenga unas consecuencias muy buenas. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitaría a los candidatos por Cajamarca que nos acompañan el día de hoy a que prendan sus cámaras. Este es el tercer evento que tanto la Academia Peruana de Derecho Ambiental como la Red Mundial de Jóvenes Políticos han organizado para que ustedes que nos acompañan y que seguirán juntándose y uniéndose a nosotros en los próximos minutos, conozcan un poco más de las propuestas de quienes buscan ser, con el voto de ustedes, los futuros congresistas de la región. Ya se hizo una primera reunión aproximadamente con 2 candidatos de la región Lima. Se ha trabajado también un evento similar a este con 3 candidatos de la región Arequipa. Y ahora tenemos el gusto increíble de tener al señor Juan Chilón Chuquimango, que va con el número 1 por el Frente Amplio, al señor Juan Carlos Díaz Sánchez, que va con el número 1 también por Somos Perú, y a la señora Ana Raquel Guamán Espejo, que va con el número 5 por Acción Popular, quienes nos van a acompañar para contarnos desde el punto de vista de su experiencia y de sus propuestas, qué es lo que buscan, esperan, pretenden ofrecernos cuando con el voto de ustedes alcancen esa curul que represente a la región en nuestro Congreso de la República. Cuando hablamos del señor Juan Chilón, estamos refiriéndonos a un líder campesino que además de ser fundador de Tierra y Libertad, en su momento ha trabajado en el Congreso con experiencia respecto al tema, en el despacho del congresista Arana,
pero además he estudiado, tenido estudios de filosofía, de ciencias de la educación en el Seminario Mayor San José de Cajamarca y de teología en el Seminario San Carlos y San Marcelo de la Libertad. Es militante del partido por el que se está presentando y seguro podrá expresarnos dentro de un momento mucho más desde su experiencia con las propuestas con las que piensa llegar al Congreso. El señor Juan Carlos Díaz, por su parte, está yendo también con el número 1, como les mencioné, por Somos Perú. En este caso estamos hablando de un abogado que estudia en la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene estudios superiores en diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, es docente universitario con experiencia en el sector público, fundamentalmente ha presidido Indecopi en la región, así que es conocido por ustedes y con la experiencia correspondiente. Y finalmente tenemos a Ana Raquel, a Kelly Guamán Espejo, quien como comunicadora social también y licenciada en sociología, en psicología, perdón, también ha tenido estudios de máster en gerencia social, está estudiando un doctorado, al igual que ya terminó el suyo el doctor Díaz, y ha seguido diferentes estudios, es docente también universitaria, y en su caso, la última experiencia con la que cuenta y nos ofrece dentro del sector público es la de subgerente de asuntos poblacionales en el gobierno regional de Cajamarca. Entonces, tenemos a tres increíbles personas y tres increíbles postulantes con los que vamos a conversar en unos minutos para que nos digan desde sus propuestas, pues que sabemos que los congresistas tienen diversas actividades que desarrollar, fiscalización seguramente y otras, pero en este caso seguro vamos a enfocarnos en el tema ambiental y en las propuestas que en el tema ambiental nuestros tres candidatos nos puedan ofrecer. Hicimos un pequeño, voy a llamarle así, sorteo para ver cómo comenzamos, y vamos a tener unos 5 minutos con cada uno de ellos mostrándonos sus propuestas en este primer bloque, comenzando con don Juan Carlos, seguidos por Kelly y luego finalmente con Juan. Yo más o menos tomo el tiempo para les avisando de sus 5 minutos, y lo que estamos esperando en esta primera etapa, en este primer bloque, es de hablar algo que es absolutamente necesario mencionar. Yo sé que cuando nuestros invitados empiecen a expresarse, probablemente algunas de sus propuestas van a estar muy relacionadas con las experiencias que ya tienen y seguramente algunas con los roles que ellos consideran que tanto gobiernos regionales como municipales en las futuras elecciones deban de enfrentar. Sin embargo, seguro van a tratar de enfocarse más en el rol que como congresistas les compete. Hay un primer bloque que queremos conversar sobre el tema de recursos naturales, pero también de ciudades sostenibles. Por lo tanto, nos gustaría, señores candidatos, que nos contaran qué propuestas tienen ustedes en temas como, por ejemplo, calidad del aire, calidad del agua, y considerando que Cajamarca tiene como más de 200.000 hectáreas de áreas naturales protegidas de carácter nacional, regional e incluso privado, ¿qué piensan respecto o propuestas tienen específicas respecto a la gestión de recursos naturales en la región? Sin más preámbulo, don Juan Carlos, ¿nos acompañaría usted con unos 5 minutos de reflexiones respecto a estos temas? Sé que he hablado de agua, aire, ciudades sostenibles. Disculpe usted, pero por favor, en estos 5 minutos, ¿qué propuestas nos podría compartir? Muchas gracias. Primero, agradecer por la invitación y sobre todo por la iniciativa de un grupo de jóvenes. Esto me anima a seguir adelante y también a aportar con un granito de arena en este tipo de iniciativas. Feliz de participar en este evento. El primer bloque está referido a propuestas para solucionar la contaminación del aire y el agua, mejorar la gestión de los residuos sólidos en Cajamarca. Debemos precisar primero que cuando hablamos de normas o de leyes, estas se dan de alcance nacional. Difícilmente podríamos dar una ley solamente para Cajamarca, pero creemos que son problemas comunes cuando hablamos de la contaminación del aire y del agua. En tal sentido, es muy importante que nosotros pensemos en términos de legislación como una ley de impacto nacional, no solamente local ni tampoco regional. En tal sentido, por nuestra parte, proponemos una ley que integre el sistema de evaluación de los recursos naturales y calidad ambiental.
Y me explico por qué. ¿Cuál es el problema? Una ley siempre debería solucionar un problema que vivimos en la realidad. El problema que yo he identificado es la vasta sectorización en el tema de evaluación de los recursos naturales. Tenemos por un lado, por ejemplo, a la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, pero solamente respecto de determinadas actividades que la norma ha puesto bajo su supervisión. Tenemos, por ejemplo, también a la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, que ve el tema de los ríos. Y tenemos algunas funciones que se han diseminado en los gobiernos locales y también en los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso de los botaderos y las consecuencias medioambientales que se generan en el recojo de basura. Muy bien, esto nos ha llevado a pensar en que necesitamos una protección integral de nuestro medio ambiente, lo cual significa que a través de esta ley es pensar no solo de manera sectorizada, sino cómo protegemos el aire y el agua, pero de manera integral, no por sectores. En tal sentido, en esta ley consideramos que, por ejemplo, debería incluirse la creación de un organismo o una autoridad nacional que se incorpore en la estructura del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál sería la función de este organismo? Creemos que la función principal sería la de centralizar la información, las evaluaciones, los estudios, el monitoreo, las estadísticas que se realicen, pero y acá viene el gran reto que proponemos con esta ley, que todo este monitoreo se haga en tiempo real. El gran problema que tenemos hoy en día es que estamos acostumbrados solamente a acudir a través de los organismos competentes cuando hay un problema. La idea es prevenirlos o monitorear de tal manera que, dada una situación de problema con el medio ambiente, inmediatamente tomemos conocimiento de estos hechos. Para ello, es fundamental, y paso a otro tema importantísimo que debe incluir en esta ley, el uso de la tecnología. Sabemos que en nuestro país, si bien tenemos serios problemas en el uso de la tecnología, pero creo que debemos ir mejorando progresivamente en esto. ¿Qué es lo que proponemos? Que se incentive el uso de la tecnología en el monitoreo ambiental. A través de drones, por ejemplo, quizá a través de estaciones de monitoreo en ríos, en lagos, de tal manera que tengamos la información en tiempo real y sepamos en qué momento exacto se está afectando nuestro medio ambiente. Y esta autoridad tendría que derivar inmediatamente a la autoridad competente para que inicie las investigaciones, supervisión y, en caso sea consecuencia, una sanción. Es importante que se alerte inmediatamente para que se tomen decisiones inmediatas. A veces hemos dejado, no creo a veces, siempre hemos dejado el tema del medio ambiente como uno de los últimos temas menos importantes, y no es así. El tema del medio ambiente es un tema que nos compete a todos, absolutamente a todos. En esta norma que proponemos, también debe incluir una estructura de responsabilidades y delegación de facultades. ¿Cómo así? Por ejemplo, actualmente, si una panadería emite gases, tendría competencia la OEFA. Pero seamos conscientes, la OEFA no tiene la capacidad ni los recursos para estar supervisando a todas las panaderías, solamente la provincia de Cajamarca, por decir algo. Entonces necesitamos una estructura de delegación de facultades, de tal manera que sepamos cuándo puede actuar el gobierno local, el gobierno regional o una autoridad directamente como la OEFA, por ejemplo. Tiempo. Ahora, en el problema... Disculpe, ¿podría cerrar la idea, don Juan Carlos, para que podamos pasar al siguiente? Gracias. Sí, solamente para finalizar, en el tema de residuos sólidos, proponemos una ley que promueva la economía circular. Es decir, ver cómo es que los residuos sólidos los usamos de tal manera que puedan servir un gran activo, no solamente para los gobiernos locales y regionales, sino principalmente para las empresas. Para ello necesitamos gestionar y promover incentivos tributarios para las empresas privadas que se dediquen a la economía circular. Esto es al reuso de los desechos que se hacen. Muchísimas gracias y no se preocupe, tanto Kelly como
don Juan, porque ese minuto extra de todas maneras lo tendrán ustedes también ahora que hagan su intervención. Yo les estaré avisando. Gracias por poner todos estos temas tan interesantes sobre la mesa que yo sé que seguramente tienen sus colegas algunos puntos en común y también algunas propuestas complementarias o diferentes. Adelante, querida Kelly. No estás con el audio, perdóname, no estás con el audio. Sí. Gracias. Gracias, Lucía. Buenas tardes con todos. En verdad es importante tratar este tema medioambiental porque creo que durante el cambio climático y todo lo que estamos viendo, en la situación de la pandemia inclusive, nos hace repensar en una nueva calidad de vida en la cual se tiene que cumplir ciertos estándares. Y por eso que cuando hablamos de la gestión de residuos sólidos, es un proceso que complementa tanto el recurso agua como el recurso aire, tenemos que también relacionarlo a un plan nacional de gobierno. Y si bien el gobierno de Johnny Lezcano va a hablar mucho sobre este tema respecto a lo que es combatir, por ejemplo, la práctica ilícita de lo que son los recursos hidrológicos, ¿no? Nosotros desde el legislativo tenemos que promover leyes que puedan también ir entonizadas con ello, para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen de forma conjunta, porque si hay una separación, de pronto no se puede hacer un trabajo efectivo, porque hay una parte que tiene que hacerse de forma operativa, y el ente rector en este caso tiene que ser el Ministerio del Ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, y considerando los objetivos del milenio, 4 de ellos corresponden al tema ambiental, y también considerando los objetivos hacia el tema del bicentenario, tenemos que entender que hay cosas que tratar, básicamente, por ejemplo, el agua y el saneamiento de calidad. Tenemos que tratar la gestión sostenible de recursos naturales y también hablar de los recursos hídricos y los efluentes en su verdadero aprovechamiento. Entonces, vamos nosotros a promover leyes que nos permitan precisamente ayudar, porque en la región Cajamarca tenemos más de 1,000 pasivos ambientales y muchos de ellos son pasivos huérfanos. Y eso significa que finalmente han habido actividades como la minería, que han dejado pues no resueltos estos temas y que hay que promover leyes que puedan ayudar. Vale decir, por ejemplo, si estamos hablando de la responsabilidad social, también el tema de responsabilidad ambiental, y si bien ha sido enfocado en la ley marco ambiental que se está tratando y que se ha tratado en el Congreso o a través del decreto supremo 015, ¿no?, del 2015, hay todavía la falta de la instrumentalización. Entonces hay que trabajar sobre los instrumentos para que realmente se pueda hacer una verdadera labor. Lo otro que también se tiene que hacer es fiscalizar, porque no se está haciendo adecuadamente esta fiscalización. Y en ese sentido, lo que yo creo que hay que trabajar también en base a 2 cosas. Por un lado, la ley que nos permita trabajar el tema de los límites máximos permisibles, pero con estándares internacionales. No puede ser que nosotros estemos ajenos a ellos. Ahora hay tecnologías limpias, hay la gente que quiere hacer cualquier tipo de actividad, porque todas las actividades finalmente nos llevan a este tema de la contaminación, tiene que trabajar en base a ello, tiene que respetar, se tiene que respetar por un lado eso y también el tema de la energía renovable que pueda ayudar a progresar, por ejemplo, en los sitios más alejados, ¿no? Entonces, estamos hablando de comunidades que bien podrían contar con energías renovables utilizando ello, y nosotros tenemos que promover eso para que nuestras comunidades campesinas, para que la gente que está alejada del país pueda ser sostenible. Y todo ello, también trabajar en las grandes ciudades el tema de los residuos sólidos, porque estamos hablando ahí de una contaminación. Fíjense que en Cajamarca, y lo han dicho mucha gente, nosotros tenemos pues un tema de una malísima calidad de agua, ¿no? En realidad nosotros no estamos consumiendo un agua con calidad, ¿no? Estamos consumiendo un agua poco probable para lo que es el consumo humano. Para nadie es un secreto aquí que el agua, inclusive que se está
llevando para cultivar las hortalizas, por ejemplo, hacia la parte de Jesús, es un agua que está altamente contaminada y no se puede consumir esos productos, ¿no? Entonces, por eso las enfermedades y también estos elementos como la Escherichia coli y otros más. Entonces, lo que hace falta también ahí es regular este tema de la ley para que se puedan, por lo menos sembrar plantaciones de tallo alto, ¿no? Porque si estamos hablando de vegetales, por ejemplo, y eso lo estamos consumiendo nosotros, entonces, ¿qué tipo de alimentación también estamos recibiendo? Eso no es para nada correcto. Y lo otro, que podríamos también relacionarlo incluso con el tema de la alimentación, porque estamos hablando de que la desnutrición crónica infantil, ¿no? De la desnutrición crónica infantil y la anemia tiene mucho que ver con la calidad del agua. Y eso no lo estamos enlazando, hay que trabajarla de forma conjunta. Si no estamos recibiendo la verdadera calidad de agua, ¿de qué vale entonces de que nuestros niños reciban el sulfato ferroso para poder tener para prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces no va a ser posible. Y eso es una gran realidad en nuestra región, que no estamos consumiendo un agua debidamente clorada, y los gobiernos locales tienen ahí que participar, y nosotros tenemos que legislar para que el ente rector pueda aplicar también este tipo de cosas que nosotros requerimos. Yo creo no solamente a nivel de la región, que sí es cierto, la conocemos y sabemos desde la gestión pública de qué se trata, pero creo que también es a nivel nacional este tipo de normas que al final van a ayudar, porque a nivel nacional también hay grandes índices, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Exacto en el tiempo. Así que mucha información acaba de ponernos ambos candidatos, así que don Juan, por favor, adelante esos 6 minutos para que también usted nos hable de estas propuestas que, como sus colegas anteriormente, van dirigidos a calidad de agua, de aire, pero, como acaba de decir Kelly en su intervención, tienen toda una implicancia en calidad de vida, salud de la población, etcétera. Adelante, don Juan. Ajimchishi, doctora Lucila Delfina. Ajimchishi, Yanasa Kelly Guamán. Ajimchishi, Yanasa Juan Carlos Díaz. Buenas tardes, soy Juan Chilón. Quiero agradecer a la Academia Peruana de Derecho Ambiental, a los jóvenes que se interesan por esta problemática que aqueja a nuestro país, ¿no? Yo le voy a comentar qué hemos hecho desde el Frente Amplio, porque ya tuvimos una bancada, ya estuvo nuestro líder y ahora candidato por el Frente Amplio, el señor Marco Arana, en el Congreso. Y desde el Frente Amplio aprobamos la ley, por ejemplo, la ley 3064, la ley de delimitación y protección de cabeceras de cuenca. Ya es ley, la ley que regula el plástico de un solo uso. También ya es ley la ley marco sobre cambio climático. Todo esto ha sido gracias al Frente Amplio. Sin embargo, como la ley de delimitación y protección de cabeceras de cuenca, falta darle el marco metodológico, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? De que hay poco interés de parte del Ministerio del Ambiente, de parte del ANE, el ALA, porque a estas alturas ya deberíamos contar con un inventario de manantiales de agua en nuestras cabeceras de cuenca. Por eso nosotros, en un eventual gobierno, vamos a hacer todo ese esfuerzo para que esto se cumpla. Fíjense, entre nuestras leyes que quedaron dictaminados lamentablemente, tenemos, por ejemplo, la ley de prohibición del cianuro en la actividad minera. Tenemos la ley que cuida la flora y fauna allá en el bosque seco, allá en Saña, en Lambayeque. Tenemos el proyecto de ley que declara de interés nacional la protección de la cuenca del lago Titicaca. Incluso tenemos la ley que pide, pues, la ley que pide que se declare de interés nacional el cuidado del río Rímac, ¿no? La remediación de nuestro río Rímac. Es más, también tenemos la ley
la ley 03953, la de ciudades sostenibles, más conocida como la ley de ciudades sostenibles. Pero lamentablemente han quedado dictaminados. Por eso es que si Juan Chilón llega al Congreso, vamos a hacer el esfuerzo que esta ley no esté entre los dictaminados, sino sean leyes aprobadas con el fin de que nuestras ciudades no sufran lo que hemos visto hace 2 años con el fenómeno del Niño. Hay que ordenar nuestra ciudad, ¿no? Ese es el objetivo, eso queremos lograr con esta ley de ciudades sostenibles. En fin, como verán ustedes, tenemos varios proyectos de ley dictaminados que lamentablemente poca importancia le da a esta estructura política de nuestro Estado, ¿no? Y nosotros, desde el Frente Amplio, lo vemos de manera seria y quienes nos conocen, darán fe y testimonio de que en el Frente Amplio no solamente nos quedamos en la protesta, sino vamos también a la propuesta, ¿no? Por eso es que les invitamos a que no nos dejen solos, sino hagan eco de todo lo que hemos hecho ya en el Congreso y de lo que queremos hacer. Junto con ustedes, estoy muy seguro de que mejoraremos la calidad de agua para nuestro país. Junto con ustedes presentaremos la ley de ordenamiento territorial. Vamos a fortalecer la consulta previa a nuestros pueblos originarios. Basta ya de que nos traten o de que se aprovechen de nuestros pueblos, ¿no? No es posible. Quien le habla vive junto a una empresa minera en Cajamarca, a una empresa muy conocida, además, Minera Yanacocha, y puedo decirles de que no se cumple lo que tanto predica el Estado, lo que tanto predica una empresa. No estoy diciendo de que nos oponemos a toda ampliación o a una actividad netamente minera, pero sí creo yo con un ordenamiento territorial, ¿no? Que tenga que ver con una zonificación ecológica y económica. Vamos a diversificar además nuestra economía en el país y de ese modo ganaremos todos. De ese modo conseguiremos el Perú de todas las sangres, el Perú que va en el camino al buen vivir. Fíjense ustedes, hasta nuestro Santo Padre, el Papa Francisco I, en una de sus últimas encíclicas, nos da a conocer a través de la carta Laudato Si, el cuidado de la casa común, el cuidado de la madre tierra, de la flora y fauna, ¿no? El cuidado de nuestras aves. Por eso es que nosotros respetamos a San Francisco de Asís, respetamos y vamos en este camino de evangelización por el cuidado de la madre tierra. Y eso se hará realidad desde nuestra labor congresal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan, muy amable. Realmente en esta primera ronda ustedes han tocado muchísimos temas y de muy buena manera, de manera muy integral, porque desde la presentación de don Juan Carlos con esta propuesta de mirada normativa integral de protección del ambiente, sea no solamente en la gestión ambiental propiamente, sino también en la de recursos naturales, nos está dando una mirada integral que además, como bien dijo él, más allá del rol que van a tener como congresistas de Cajamarca, si la población tiene a bien darles su voto y su preferencia, ustedes serán congresistas del país, que llevarán la experiencia que han ganado y que han vivido en Cajamarca al rol que van a cumplir congresalmente. Y la intervención de Kelly Guamán, qué interesante escucharla hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, qué interesante escucharla hablar de los objetivos de desarrollo o de los objetivos del Bicentenario, y de que cualquier tema sea de calidad ambiental, esté referido a gestión de recursos naturales, etcétera, tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, como bien ella nos ha mencionado en su intervención. Además que ha dado mucho énfasis al rol del agua cuando ha estado conversando con nosotros, porque nos ha hablado no solo de un uso que normalmente podemos identificar como un uso doméstico, urbano, sino que ha dado un énfasis en cómo la calidad del agua o una agua de mala calidad termina además también impactando negativamente en el tema de los cultivos, por ejemplo, ¿no? Que fue parte de lo que ella mencionó en su intervención, además de mencionar el tema de energías renovables, que es tan importante
para este cambio de matriz energética que como país tenemos. Y finalmente, cuando don Juan Chilón interviene y nos recuerda las normas ya en tema ambiental que han sido aprobadas, pero también aquellas que se quedaron en el tintero, qué interesante escucharlo hablar de que todavía hay mucho por hacer en prohibición de químicos que puedan afectar recursos hídricos, en protección de nuestros bosques, considerando, y vuelvo a repetirlo, que Cajamarca, entre áreas naturales protegidas de carácter nacional, regional y privado, tiene más de 200.000 hectáreas protegidas, con lo cual es una joya de biodiversidad Cajamarca que hay que cuidar, proteger y usar sosteniblemente. Y una serie de normas que también nos ha mencionado, como las de ordenamiento territorial o consulta previa, realmente ustedes han dado un muy interesante panorama a nivel de futuros congresistas, de postulantes al Congreso, que si bien tienen un conocimiento de la región, también esto lo extrapolan a nivel nacional, porque como con don Juan Carlos mencionó al inicio, normalmente estamos hablando de situaciones comunes. Por supuesto, cada región tiene su particularidad y de eso vamos a hablar ahora cuando hablemos de las actividades económicas. Pero también es cierto que muchos de los problemas son problemas similares, son problemas que otras regiones del país también comparten con ustedes. Gracias por esta primera rueda de intervenciones. Y algunas preguntas están siendo bien interesantes, las vamos a dejar en bloque para el final. 5 minutos, señores candidatos, para que conversemos un poco de algo que ya ustedes han ido adelantando en sus conversaciones. Desarrollo de la región. Ustedes desde el Congreso, ¿qué pueden hacer para el desarrollo de la región, pero en una actividad promoviendo, fomentando actividades económicas sostenibles? Ustedes en sus intervenciones han sido muy puntuales al hablar, por ejemplo, de minería, pero sabemos que no es la única actividad económica que puede bajo la cual tendríamos que tener una mirada interesante. Ha hablado de agricultura, una de nuestras representantes también, y probablemente, y lo han dicho ustedes, de ciudades, del desarrollo de ciudades, de ordenamiento territorial, de zonificación económica y ecológica. Así que, don Juan Carlos, 5 minutos para que nos cuente qué propuestas podría tener usted para impulsar una minería sostenible y responsable, o en general actividades económicas sostenibles y responsables. Muchas gracias otra vez. Si nosotros hablaríamos de actividades económicas sustentables en forma genérica, yo podría citar la propuesta legislativa con la que estaba terminando. Impulsar una ley que motive la creación de la economía circular, es decir, aquellas empresas que puedan usar aquellos desechos que se realicen, ¿no? Y crear incentivos. Pero yo quiero ir un poquito más al punto de la minería sostenible y responsable, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el Congreso de la República para promover una... Don Juan Carlos, se puso en mute, don Juan Carlos, se apagó su micro. Exacto. Gracias. Sí, la tecnología, mucha tecnología en nuestras manos. Entonces les decía que creo que debemos actualizar nuestra ley de minería. No nos olvidemos que la ley actual de minería es de 1992. Tiene 29 años de vigencia aproximadamente. El mundo ha cambiado, la tecnología también, la comunidad y la realidad en general ha cambiado. Por lo tanto, necesitamos actualizar algunos aspectos que para mí son muy importantes. Y voy a citar solamente algunos, obviamente. Una ley de minería tendríamos mucho por hablar, pero voy a citar algunos. Primero, por ejemplo, en esta ley debe quedar claro que toda empresa minera debe demostrar y acreditar responsabilidad ambiental, cumplimiento de los máximos estándares medioambientales, fundamental para proteger el medio ambiente. Segundo, quizá habrá que repensar el tema de la propiedad de los recursos naturales en favor de aquellos propietarios del área superficial. Y se ha mencionado muchos años atrás este gran problema. ¿Por qué? Porque cuando las empresas mineras compran la propiedad o
firman contratos de uso u usufructo de la superficie, a veces no se considera también el activo tan importante que tiene con los recursos naturales o minerales que se puedan tener en la propiedad. Creo que sería una invitación para discutir en el Congreso de la República si es que ya debemos extender la propiedad también a los recursos minerales o naturales que puedan tener en la superficie terrestre. Tercero, priorizar el empleo y la actividad empresarial en favor de los moradores del área de influencia de la actividad minera. No solo dejar este tema como parte de lo que se ha llamado siempre responsabilidad social de la empresa. Yo creo que debe ser una obligación legal que asuman toda empresa minera de promover y facilitar no solamente el empleo, sino también la actividad empresarial de los micro y pequeños empresarios del área de influencia. En Cajamarca tenemos la mala experiencia de que vemos pasar los tráilers con dirección a la costa, llevando los minerales. Y los vehículos no son de empresarios cajamarquinos, menos del área de influencia. Las principales empresas que trabajan con las empresas mineras son foráneas. Entonces, creo que debe haber una ley en donde se obligue a las empresas mineras a dar prioridad en el empleo y la actividad empresarial también. Se debe fomentar, por ejemplo, los programas de capacitación laboral y empresarial. Se ha dicho mucho, es que no tienen experiencia laboral y no tienen experiencia empresarial. Bueno, la empresa minera debe asumir la responsabilidad de fomentar la capacitación, el desarrollo de capacidades de las áreas de influencia minera. Finalmente, y no menos importante, creo yo, el tema de la licencia y el acuerdo social debe estar ya establecido en una ley. No nos olvidemos que tenemos un tratado internacional que respalda el tema de licencia social. En tal sentido, en la ley de minería, en una nueva ley de minería, tendríamos un respaldo legal de menor jerarquía. Además de eso, como segundo punto, una segunda propuesta, proponemos la ley de vigilancia ambiental. Esta ley pretende empoderar y proteger a la ciudadanía y especialmente a las comunidades que se ubican dentro del área de influencia de la actividad minera, quienes podrían informar, denunciar las afectaciones al medio ambiente, incluyendo la contaminación y disminución de los recursos hídricos incluso. ¿Qué significa esto? La idea es facilitar mecanismos y procedimientos para que los pobladores o comunidades del área de influencia de la actividad minera puedan denunciar aquellas afectaciones al medio ambiente, pero hacerlo incluso de tal manera, no solo que sea un procedimiento ágil, sino que además también podamos guardar reserva de la identidad, de tal manera que evitemos presiones de los grupos de poder, que los hay. No debemos darle espalda a eso. Y debo terminar diciendo, el tema de la licencia social es fundamental, no solamente porque permite la participación de la comunidad, sino además porque genera confianza entre empresa y comunidad. Además, es importante que en la ley de minería también incluyamos la participación del Estado en todo desarrollo de la actividad minera. Uno de los grandes problemas que siempre hemos visto es que el Estado llega solamente a solucionar conflictos sociales. Y hemos protestado y hemos dicho siempre, el Estado está ausente. Bueno, si el Estado está interesado en los grandes proyectos mineros, debería estar interesado también en estar presente en todas las necesidades que tiene la población del área de influencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Interesantísimas propuestas para este segundo bloque de cómo impulsar actividades económicas sostenibles en la región. Kelly, tus 6 minutos, por favor. Está sin audio. Sí, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo está la situación actual respecto al tema económico. Y lo que es verdad es que esta crisis sanitaria y económica ya nos resulta con más o menos 3 millones, ¿no?, de pobres en el país. O sea, es decir, de lo que ya teníamos, tenemos 3 millones más. Y eso nos hace repensar en cómo tendríamos que reactivar la economía. Y por cierto, lo que tenemos que hacer ahí
no solamente es ver que la minería no es una actividad como cualquier otra, sino que también hay que regular algunas cosas, porque, por ejemplo, el 80% de la riqueza que se extrae de los recursos naturales se lo lleva a la minería y solamente el 20% queda para el Estado. Entonces, hay que ver cómo tenemos que cambiar eso, por un lado. Por otro lado, tenemos que ver también el tema de generar mayor trabajo, y en realidad la actividad que da mayor trabajo es la agricultura, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido, nosotros tenemos que reactivar la economía y planteamos allí una ley del mercado interno para la dinamización económica de las regiones. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros vemos que en donde se desarrolla la mayor actividad económica es la Gran Lima, pero la Gran Lima no es el Perú, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar desde nuestras regiones, no solamente a ayudar a que nuestros agricultores y productores puedan trabajar de forma asociada o el cooperativismo, para que puedan además vender sus productos y el excedente ya podamos venderlo hacia otras regiones o incluso a nivel internacional. Y desde ese punto nosotros contamos con lo que tiene que ver con los corredores económicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que implementar allí algunos ejercicios en que nos ayuden también a tener una agricultura sostenible, no una agricultura que, como es el caso de nuestra región Cajamarca, que es al secano, ¿no? Es decir, solamente ellos cultivan para una economía familiar de subsistencia, sino que sea posible de que estos monocultivos en los que se hacen, además del minifundio, que también es otra realidad porque cada vez las tierras se dividen más, puedan de alguna manera mejorar su economía, uniéndose, asociándose y trabajando bajo esa medida. Eso es por un lado para hablar del tema de la economía. Pero también tenemos otra actividad que nos ayuda, es el caso de la región Cajamarca, pero también es a nivel del país, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Entonces, es una actividad que tenemos que darle mayor fortalecimiento y ahí hay que hablar más acerca del ecoturismo, probablemente, y de otras formas de hacer turismo, de tal suerte que ahora podamos hacer que esa economía también, porque dada la crisis en la que estamos, yo, por ejemplo, no entiendo por qué cerrar los centros turísticos que finalmente son espacios mucho más abiertos y darle a los restaurantes probablemente el permiso para seguir funcionando con 50%, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no debe darse, sino más bien ayudar sobre todo al tema de los artesanos. La artesanía textil, el otro día venían por acá, por ejemplo, la gente de Porcón, que creo que es por allí don Juan Chilón, ¿verdad? Y conversábamos con ellos y me decían, ¿no? Y venden tantas cosas hermosas que finalmente también llegan a ese mismo tema de lo que sucede con la agricultura. Son artesanos que no tienen todas este fortalecimiento de capacidades a través de la asociatividad y cooperativismo que también les permita salir mucho más allá. Hay que ir hablando también del tema de la informalidad. Tenemos que flexibilizar, hay que flexibilizar el sistema administrativo en el país, porque de lo contrario no va a tener posibilidad de que estas personas no solamente sean sujetos a créditos con bajos intereses como lo plantea el gobierno de Johnny Lescano, sino que además podríamos ayudarles a que puedan crecer empresarialmente. Y eso tiene que hacer pues de la mano también con la SUNAT, porque a los grandes hay que cobrarles como ganan, pero a los pequeños hay que también ayudarles a que relativamente ellos puedan ayudar. Es algo que se está haciendo de forma minúscula, pero podríamos ayudar un poco más a flexibilizar y que se vuelva a la formalización. Entonces, estamos hablando de varias actividades económicas que se necesitan reforzar, pero que también tiene la intervención de lo que es el Poder Ejecutivo. Por eso vuelvo al tema del gobierno nacional. Y a veces nosotros decimos Estado, pero el Estado somos todos. Pero hablemos de gobierno. El gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional también tiene que cumplir esa tarea de promover empleos. Y lo va a hacer a través de las grandes obras. Y lo que sí tenemos que ver es que en cada región, vuelvo a ser regionalista tal vez, creo que en las regiones tenemos que implementar el tema del trabajo para la gente de las regiones, ¿no? O sea, donde está el recurso, porque esa es la única forma de generar riqueza.
Ha pasado lo que ha dicho Juan Carlos en algún momento, ¿no? O sea, la gente pasa y llega y se va. No es que seamos chauvinistas, ojo. Si hay especialistas que no lo tenemos acá, pues está bien. Pero, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Es netamente local. Gracias. No, gracias a usted. Le faltaba todavía medio minuto, pero no se preocupe, lo vamos a tener ahora en el cierre. No se preocupe, señora Kelly. Y estimado Juan, luego de toda esta información que han venido brindando los colegas ante la pregunta de las actividades económicas, cómo impulsarlas en la región, sus 6 minutos de reflexión respecto a las oportunidades que usted, como candidato y futuro congresista, al igual que sus colegas, podría proponer para impulsar una minería responsable o actividades económicas responsables en general en la región. Adelante. Pienso yo que los campesinos, ¿no? Mi pueblo y el Perú entero ha confiado mucho en las empresas transnacionales. Es decir, nos hemos portado bien, le dieron la bienvenida, pero quienes nos pagaron mal son, o quienes se aprovecharon de nuestra confianza, es esta gente que no sabe agradecer lo bueno que es un pueblo, ¿no? Lo cordial y lo buena gente que tienen las comunidades de influencias cerca de la empresa minera. Y ello nos obliga a presentar un proyecto de ley de nueva minería, ¿no? Como dicen mis hermanos en mi pueblo, para hacernos respetar, pues si no, ya no hay confianza porque se firman actas, se firman acuerdos y no se cumplen. En ese sentido, nosotros presentamos la nueva ley de minería que tenga que ver con un ordenamiento territorial, con una zonificación ecológica y económica. ¿Para qué? Para ordenar justamente nuestro territorio. Yo no me explico, por ejemplo, en Cajamarca tenemos 2 maravillas del Perú, 2 de las 7 maravillas del Perú, Cumbemayo y los Baños del Inca, los cuales además su territorio están concesionados. Recordarán ustedes que en el Cusco la montaña de 7 colores lo habían concesionado e incluso querían empezar con los trabajos de exploración. Así no podemos avanzar en el país. Entonces necesitamos ordenar nuestro país. Veremos en dónde desarrollamos y fortalecemos la agricultura y en qué zonas fortalecemos y además el turismo se puede fortalecer enormemente. Y veremos también algunas zonas, algunas áreas en donde se puedan hacer minería, pero una minería que respete a la gente, una minería que consulte al pueblo, una minería que pague sueldos justos a sus trabajadores, una minería que no utilice cianuro, ¿no? Una minería que respete al pueblo, que respete el medio ambiente. ¿Con nuevas reglas se podrá hacer minería? Yo pienso que sí, se puede hacer minería. Veamos en dónde entonces, en dónde y de qué manera se hace esa minería. Pero sí, estas empresas tienen que pagar, pues, sueldos justos al país. Además, no pueden estar evadiendo impuestos. Así no podemos avanzar. Pero ¿cómo avanzamos en la región de Cajamarca, no? Nosotros estamos proponiendo presentar el proyecto de ley que declare de interés nacional la creación de un instituto denominado el Instituto de la Talla y el Café, porque el mejor café está aquí en Jaén, en Cajamarca, en San Ignacio y en Cutervo. Sin embargo, falta darle un poco más, llevar ahí nuestros técnicos y tal vez una planta procesadora. Por eso es que este instituto tendría que ver con una planta procesadora y además tendría que verse su industrialización del café y también de la talla, porque el instituto se llamaría el Instituto de la Talla y el Café, ¿no? Y aquí tenemos talla, aquí tenemos café. Hay que apoyar también a fortalecer la agricultura familiar, ¿no? A fortalecer la agricultura familiar y la mediana agricultura, porque creo yo así que vamos a garantizar además la soberanía alimentaria y así para disminuir la desnutrición, perdón, ¿no? El turismo, muy importante, obviamente, y además genera toda esta cadena
de ingresos económicos, y por ello es que en Cajamarca, con mayor razón nosotros decimos, no podemos hacer minería en los baños del Inca, ¿no? En la parte alta de donde baje el agua para desarrollar toda una tarea gastronómica y atender como debe ser a los turistas, ¿no? Y hay que fortalecer esta agricultura. No puede ser posible de ir atentando contra esta actividad importante. El Frente Amplio ya lo ha demostrado, ¿no? Aquí hay seriedad, aquí hay gente con trayectoria de lucha, aquí hay gente que lo que promete cumple, ¿no? Simplemente decirle a la gente que a veces nos han estigmatizado mucho, ¿no? Nos dicen, el Frente Amplio parece ser antiminero. No, no es así. Lo que pasa es que nuestro comportamiento de levantar la voz cuando algo no está bien, lo hemos hecho siempre, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, porque yo estoy cansado de que nos traten, pues, de ciudadanos de segunda clase, ¿no? O vayas a una empresa netamente minera a pedir trabajo y te digan, usted no reúne las condiciones, no tiene experiencia laboral, no le podemos contratar. ¿Y dónde está el compromiso con el Estado de que capaciten a la gente, por ejemplo, ¿no? Sobre todo de área de influencia minera, para trabajar en ello? ¿Dónde está el de tratar y pagar sueldos justos a los trabajadores mineros, ¿no? Por ello es que conversaremos con la empresa privada, sobre todo con los que prestan servicios, para dotarle de buenos sueldos a nuestros trabajadores mineros, porque se exponen además a una serie de problemas con su salud, ¿no? Pero creo yo que conversando, dialogando, sí nos entendemos, ¿no? Dialogando nos vamos a entender con ellos. Pero hay que decirle también a la empresa minera de que no podemos convertir nuestras lagunas naturales pues en botaderos de basura. Así no podemos avanzar. Entonces, lo repito, agricultura en donde, en los terrenos y donde se preste para hacer esta actividad. Turismo también, fortalezcamos y vamos a mejorar la montaña de 7 colores ahí en Cusco. Ahí tenemos que poner los hoteles y los restaurantes y dejar de atentar y querer una posible exploración hacer ahí. Así no, y en Cajamarca igual. Y la minería, pues, se verá, ¿no? Porque hay empresas mineras que están en ejecución en otro país, en Alemania y en otros lugares, ¿no? Pero no, pues no se hace como en el Perú, se hace guardando el marco del cuidado ambiental, ¿no? Muchas gracias, Bueno, don Juan, muy gracias a amable. usted. Y además, no se preocupen a los... No se te escucha, Lucía. Lo veremos en la segunda ronda, no se preocupen esos segundos extras que ustedes tienen para que todos tengan la oportunidad. Yo les cuento que a mí me encanta este tipo de eventos, primero por algo que ustedes tres han dicho, ¿no? Hay una ventana de oportunidad para que los jóvenes los escuchen. Los jóvenes que siguen tanto a la red de jóvenes políticos como a la Academia Peruana de Derecho Ambiental están interesados en saber de ustedes y en saber de sus propuestas. Y en esta segunda tanda de intervenciones ha sido sumamente importante que se hayan dado propuestas respecto a la minería, sea porque se habla de una nueva minería, una nueva ley de minería, actualizar una ley que tiene, como bien se dijo hace un momento, fácil sus 30 años, que se hable un poco de conversar del trabajo, no solo alrededor de la actividad minera solamente, sino de las actividades económicas en general, que como ha hecho Kelly, se dé un recorrido por las diferentes actividades económicas que tiene la región y que pueden beneficiarla, como puede ser el turismo, como puede ser la agricultura, que como don Juan nos acaba de decir en su última intervención, sí, fortalecer la agricultura, fortalecer el turismo, fortalecer la minería y las diferentes actividades económicas, pero con una mirada territorial. Yo entiendo, y gracias porque eso es lo que siempre nos recalca don Juan Carlos cuando habla de la mirada nacional, del rol que ustedes van a cumplir, en tanto la población de Cajamarca, quienes nos están mirando, les den su voto ahora que cada vez conocen más sus propuestas. No podemos alejarnos de las experiencias regionales que son las que nos han formado. Entonces, en una ronda adicional, yo voy a querer saber de ustedes, porque algunas de las preguntas están viniendo por ahí, las
propuestas que ustedes están dando, si bien nacen de su experiencia en Cajamarca, están pensadas para el país. Entonces, yo les voy a pedir, en base a lo que ustedes han conversado, que está mucho hablando de la flexibilidad que permita que nos alejemos de esa informalidad que como país nos hemos dado cuenta con la pandemia que nos afecta demasiado, que hablemos de los impactos que pueden haber. Yo les voy a pedir, porque cada uno tiene una experiencia de vida diferente, que me hablen de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué piensan desde su experiencia? Yo sé que don Juan ha vivido eso de cerca. El tema de la gestión de recursos naturales, como por ejemplo el recuerdo que todavía se tiene en Cajamarca del Cerro Quilich. ¿Qué piensan ustedes de que cada comentario que me han estado haciendo, lo han estado haciendo respecto de la gran minería y de algo con lo que yo puedo coincidir, efectivamente, que a mayores ingresos, pues mayores impuestos, ¿verdad? Pero ¿y qué hacemos con la minería informal o con las actividades informales? Eso es una cosa bien, bien interesante que quisiera que reflexionaran ustedes conmigo, si es que así me lo permiten, porque entonces seguiríamos construyendo esta gran idea que ustedes tienen de lo que podemos hacer como país, pero basándose en quizás experiencias más cercanas que están viviendo ustedes en el día a día de la región. Don Juan Carlos, algunas reflexiones sobre esta gestión de recursos naturales inadecuada o no adecuada, sobre el tema que estamos hablando de la informalidad en la minería como en cualquier otra actividad. Adelante, por favor. Un par de minutos, si fuera usted tan amable. Un par de minutos. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de recursos naturales es un tema crucial para nuestro futuro. Y en este sentido, yo creo particularmente que necesitamos un Ministerio del Medio Ambiente fortalecido. Tengo la impresión de que hay un choque de poderes en el gobierno mismo. Por un lado tenemos el Ministerio de la Producción, por otro lado el Ministerio de Energía y Minas, y como que al fondo, al costado, lejitos, allí, lo más arrinconado, está el Ministerio del Medio Ambiente. Considero que necesitamos ponerlo en un equilibrio de poderes, si podríamos decirlo así, de tal manera que la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, tenga igual de importancia que cualquier otra actividad. Además de eso también, ¿y por qué digo esto? Porque este tema es transversal, es decir, también tendríamos que ver con la gran minería y con la minería informal que tanto daño hace a nuestro territorio nacional. Incluso, a mi parecer, la minería informal más que la minería o la gran minería. ¿Por qué? Porque en la minería informal no solamente tenemos afectación al territorio, sino además tenemos una serie de secuelas alrededor. Por ejemplo, el tema de violencia, asesinatos, el tema del uso indiscriminado de productos químicos, el tema, por ejemplo, de trata de personas, también en la minería informal. Y lo peor, quizá para concretar esto, que no pagan impuestos y no contribuyen absolutamente en nada en favor del desarrollo de nuestro país. En tal sentido, yo creo que el tema de la minería informal es un tema profundo, complejo, debemos reconocer muy complejo, pero que debería ser atendido. No podemos seguir mirando la destrucción de nuestro territorio nacional y además mirando las secuelas que va dejando esta minería informal. Creo que un punto para aportar en esto es un Ministerio del Medio Ambiente fortalecido con capacidades de decisión y también con un fuerte presupuesto, de tal manera que pueda alinear intereses en todos los sectores. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, con esas ideas, con esas reflexiones. Kelly, acompáñanos con unas reflexiones al respecto. Está sin audio ahorita, está sin audio. A veces se nos va, como dicen por ahí. En realidad, yo creo que hablar del Cerro Quilich tiene que ver con hablar del recurso hídrico. Y en verdad, o sea, hay recursos hídricos que tienen mayor importancia que otros. Entonces, con esto del calentamiento global, nosotros en verdad tendríamos que tomar en cuenta ello. Es decir,
que sí, que no. Lamentablemente, a veces donde hay más recursos hídricos suele haber minerales, ¿no? Pero hay que ver de cuidar en principio nuestra agua, porque para Acción Popular en realidad es una filosofía de vida más que una bandera política, ¿no? Entonces, por ahí es que tendríamos que empezar. Respecto al tema de la minería informal, para mí esta tampoco debería existir y habría que combatirla, pero no a nivel, pues, ahora, por ejemplo, la gran minería se encarga el gobierno nacional y de la minería informal el gobierno regional. Yo creo que en realidad es un tema nacional por todo. Se te fue el audio, Kelly, disculpa. Ay, ya, Sí, gracias. trona llamada, disculpen ustedes. Muerte de personas, ¿no? Entonces, eso hace que realmente no sea ni siquiera rentable, pero tampoco debería existir. Deberíamos prohibirla por todo lo que ocasiona, porque los grandes desastres también que tienen que ver precisamente con el tema de la minería informal lo llevan al tema ambiental y ecológico, ¿no? Entonces, eso está causando daño y si hablamos de nuestra región, realmente mucho daño cuando hablamos del valle, donde allí es donde se siembran los alimentos que se proveen a la región. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo, y yo creo que en esta nueva gestión legislativa ahí es donde tenemos que apuntar. Muchísimas gracias, Kelly, por esa reflexión, porque además has dado en el punto, a veces nos enfocamos en lo formal y esa informalidad de la que tú hablaste y que ahora estamos reflexionando desde la minería ilegal no es algo que ocurre allá lejos en Madre de Dios, sino que hay un sinnúmero de regiones que están siendo afectadas de esta manera. Don Juan, además que usted ha tenido una experiencia directa con el tema, adelante, un par de minutos. Yo estoy muy contento, de verdad, muy contento porque empezamos la lucha, en mi caso más de 20 años, hace 20 años atrás, desde muy niño incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo muy cerca de mi Apu Sagrado, denominado el Cerro Quilich en Cajamarca. Y estoy contento porque en toda esta trayectoria de vida no ha sido en vano, no han pasado los años en vano para mí. Sé que en Cajamarca existe un buen grupo de jóvenes denominado Orca, ¿no? Sé que ahora ustedes mismos hay toda una cadena, un mar de gente, de grupos preocupados en tema de la conservación del medio ambiente. Ese es fruto o es consecuencia de quienes empezamos a luchar. ¿Por qué digo de quienes empezamos? Porque cuando empezamos hace más de 20 años a defender el Cerro Quilich en Cajamarca, éramos los campesinos y los de la ciudad no querían sumarse a nuestra lucha. Al contrario, hasta nos tildaban de que los campesinos son ignorantes y no quieren el desarrollo. No era eso, ¿cierto? No era así. Pero años más tarde, ya en el 2004, el pueblo se suma a nuestra lucha, se suma a nuestro pedido y nos hermanamos todos juntos en Cajamarca y logramos parar ese proyecto. No porque estemos locos, lo que pasa es que ese cerro le da de beber agua a Cajamarca y ahí consume agua Cajamarca, ¿no? El agua potable viene de ese cerro para Cajamarca. Entonces, pues, una experiencia muy linda y continuamos. Aquí estamos. Quienes han visto ese documental Operación Diablo, me duele de comentarles, pero van a ver en este documental cómo es que había un grupo de personas, ¿no? Eran espiadas, entre ellos estaba la doctora Mirta Vázquez, que ahora es presidenta del Congreso, estaba también Marco Arana, eran espiados por el personal de seguridad de esta empresa. Y lo más triste, que en este grupo, uno de los miembros que formaban parte de los espiados, ya los habían matado ya. Y se llama Edmundo Becerra en Cajamarca, y lo mataron más de 20 balazos. Imagínense a los riesgos que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Y por eso yo les puedo decir desde mi experiencia, el Quilich tenemos que defenderlo en Cajamarca. No se atrevan a hacer allí minería, por favor. ¿Y por qué se quieren atrever a hacer minería? Lo que pasa es que la gente que trabaja en el Ministerio a veces del Ambiente, ¿no? O Energía y Minas, no conocen nuestra realidad. Por eso es que no lo aman. Nadie ama lo que no conoce, pues, ¿no? Y ¿qué decir de la minera informal? Pucha, la minera informal son los que más contaminan. Discúlpenme, ¿no? Quizá ahí algunos vayan a trabajar por llevarse el pan a sus hogares, pero no es el centro de trabajo adecuado. Además, están exponiendo a que a futuro
tengan cáncer ese personal o esa gente que labora ahí. Por eso es que nosotros hace falta de que realmente le demos también al Ministerio del Ambiente, hay que fortalecerlo, tal vez dotándole de algo más en el tema económico, porque está tan débil, creo yo, o es que falta que conozca nuestra realidad. Gracias, por eso es que si nosotros llegamos al gobierno, la gente que trabaja ahí tendrán que ir a conocer las lagunas, tendrán que ir a pernoctar en el Cerro Quilish. Muchas gracias. Muy amable usted, al contrario. Y señores, no se preocupen, acá estoy apuntando que don Juan se ha pasado 1 minuto, así que ahora ustedes van a tener su cierre con 1 minuto más. Miren, muchísimas gracias porque lo que me motiva a mí a acompañar a los jóvenes que increíblemente han estado armando estos eventos, tanto de la Academia Peruana de Derecho Ambiental como de la Red de Jóvenes Políticos, es que necesitamos y merecemos nuevos rostros en la política. Todos estamos pasando meses, semanas de dolor personal por todo lo que es un dolor. Todos estamos teniendo problemas, perdiendo familiares, amigos, conocidos, pero necesitamos mantener la esperanza y la fe, y son quizás candidatos como ustedes los que nos tienen que mantener en esa fe y en esas ganas, con sus experiencias de vida, con sus experiencias de lucha. Yo por eso, con mucho cariño, siempre estoy acompañando a estos jóvenes, porque son ustedes los que tienen que darse a conocer. Necesitamos que el pueblo de Cajamarca, cuando vaya a votar, y no importa si es por don Juan Carlos con el número 1 en Somos Perú, si es por Kelly en Acción Popular con el 5, o si es en el Frente Amplio con el señor Juan Chilón con el 1, que vayan a votar, porque primero ese es un derecho que tenemos y un deber como ciudadanos, pero además porque saben que están haciéndolo por gente a la que están escuchando y que tiene propuestas concretas. Y ustedes hoy me han dado infinidad de propuestas, las tengo todas apuntadas porque todas son muy interesantes. Algunas tienen ya la forma de un proyecto de ley concreto y otros son miradas integrales de la región. Y yo les quiero decir que no solamente ahora en esta contienda en la que ustedes estarán como participantes, sino por su trayectoria de vida y por el interés que han tenido durante todo este tiempo de desarrollarse en la política, sé que al margen de que sean ustedes congresistas electos el 28 de julio, que además las votaciones para congresistas son ahorita nomás en abril, se ve que van a seguir teniendo ustedes un amor y un interés por desarrollar política en Cajamarca y por el amor que le tienen y el conocimiento que tienen de su región, porque cada uno de ustedes al momento de conversar habla en función a que conoce cada una de estas provincias y los problemas que cada una de ellas tiene, muy al margen de si se nació en Cajabamba o en Porcón, conocen lo que está pasando en la realidad de toda la región. Por eso, muchísimas gracias. Y aun cuando el cierre de don Juan va a ser solo de 2 minutos y los de Juan Carlos y Kelly de 3, porque han tenido menos intervención, quiero aprovechar de agradecerles, porque en estos 3 minutos finales sí les voy a pedir que si a margen de temas ambientales ustedes quieren pedir el voto de los ciudadanos de la región Cajamarca, pueden también hacerlo en función a temas que no necesariamente sean ambientales. Cuando ustedes han estado hablando de infinidad de cosas, entre ellos desarrollo de educación, temas de trabajo, etcétera. Así que, don Juan Carlos, por favor, sus 3 minutitos para que nos diga por qué vamos a votar por usted en la región Cajamarca. Muchas gracias. Primero decir que me he sentido mal por algo que acaba de decir nuestro amigo Chilón. Él ha dicho que él recordaba cuando fue a defender el Cerro Quilish cuando él era niño. Y yo recordaba que también estuve defendiendo el Cerro Quilish, pero yo era estudiante universitario. Entonces me ha hecho sentir que ya estoy... Juan Carlos, yo trabajaba en esa época, así que me hizo sentir muy tía. El señor candidato Juan Chilón me hizo sentir muy tía. Adelante. Sí, me hizo recordar en verdad porque yo estaba estudiando en la universidad y también marché, fui hasta el mismo lugar, hasta el mismo cerro con mis compañeros de la universidad y estuvimos ahí pernoctando
todo un día en defensa del Cerro Quilish. Eso significa que tenemos un compromiso con el medio ambiente. Un compromiso que no es de hoy, es un compromiso que lo hemos asumido incluso desde la universidad. Creemos que el medio ambiente es fundamental para el futuro. Tengo una familia, tengo hijos y creo que ellos se merecen algo mejor que yo. Y para eso trabajo y lucho todos los días. Y desde el Congreso de la República, si Cajamarca y la voluntad de Dios así lo quiere, esa será mi función, trabajar en función del futuro, de las generaciones que vienen. ¿Qué podemos mejorar? Pensaré en eso. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo va a afectar mi decisión para las futuras generaciones? Pensaré, meditaré, analizaré cada propuesta legislativa que se presente en el Congreso de la República y pensaré no solo en mi familia, pensaré en mi región de Cajamarca, pensaré en todos los peruanos y decidiré y votaré en función de qué es lo mejor para el futuro de nuestro país. En tal sentido, yo, antes de agradecer a la Academia de Derecho de Medio Ambiente, quiero pedir a la región Cajamarca que averigüen, pregunten quién es Juan Carlos Díaz. Tengo una hoja limpia, no tengo antecedentes de ningún tipo, he sabido y me he esforzado mucho por guardar mi vida, no solamente pública, sino también privada, porque yo creo que debe haber una coherencia en todo lo que hacemos. Porque a veces decimos, métanse con mi vida pública, pero no se metan con mi vida privada. Debemos guardar una coherencia en todo lo que hacemos. En tal sentido, yo pido que averigüen quién es quién, cada candidato, de todos los más de 100 candidatos que hay en Cajamarca, averigüen. Y luego que han averiguado sobre su trayectoria de vida, además sobre sus capacidades, denle un voto de confianza. Y si por allí encuentran a Juan Carlos Díaz como una opción, yo les pido a nuestros hermanos de Cajamarca que me den su confianza, les aseguro que pondré lo mejor de mí para no defraudarlos. Marquen el corazón y escriban el número 1 para el Congreso por Cajamarca. Y además, felicitar esta noble iniciativa de los jóvenes. Gracias. Sigan así, jóvenes. Iniciativas como estas es la que transforma el mundo, transforma el futuro. Y cuenten conmigo, sea como ciudadano, abogado normal o como congresista de la República, para apoyar la iniciativa que ustedes tienen para hacer cambios, para reflexionar y pensar qué debemos hacer para mejorar nuestro futuro. Que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan Carlos, muy amable por sus palabras. Estimada Kelly, muchas gracias. Sus palabras. En principio, agradecer también a la Academia por esta importante invitación y en la misma línea, en realidad yo creo que Cajamarca se puso de pie, por eso el Quilish no se explotó ni se explotará. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver en realidad con, creo que el verdadero don del servicio en la política, porque creo que primero no tenemos que llegar a improvisar, sino que tenemos que trabajar. Y creo que la mayoría de nosotros tiene experiencia, también inclusive como equipo técnico del Congreso, creo que nos hace un poco más visibilizar, no solamente la problemática, sino también la solución, y a eso tenemos que apuntar. Y tampoco tenemos que actuar de espaldas al pueblo. Deberíamos ser los últimos en recibir la vacuna, por ejemplo, como parlamentarios, para que se sepa que en realidad primero está el pueblo y después nosotros. Luego tenemos que trabajar también en función a las necesidades más urgentes. Acabamos de salir de una, perdón, ni siquiera estamos saliendo, estamos en plena crisis sanitaria y lo que tenemos que hacer es trabajar en principio por el tema de la salud. El tema ambiental que va y no se condice, más bien van de forma conjunta, la salud y el tema del medio ambiente, porque tenemos que trabajar en base no solo a los objetivos del milenio, del bicentenario, sino también de nuestro país. Tenemos que acompañar al Ejecutivo no para ser enemigos políticos, sino también para trabajar de forma conjunta de tal suerte que podamos enmendar estos 10 años de retroceso en los cuales nos hemos vuelto a encontrar. Hay mucho por hacer
Y creo que, si bien es cierto, la gente ya no cree en la política, no cree en el Congreso, no cree en el candidato que toca la puerta, ni en el que más publicita, ni el que menos publicita, pero creo que es el momento, en verdad, en que hay que no solamente transparentar nuestra vida. Yo acabo de levantar mi secreto bancario, yo reto a todos los candidatos a que lo hagan, porque hay que saber de dónde provienen esos dineros para que realmente sepan cómo entramos y cómo salimos, porque esa es la verdadera forma de hacer política. Yo le decía a mis alumnos universitarios, si quieren que un país desarrolle, tienen que involucrarse en política. No sé si eres de la izquierda, de la derecha o del centro como Acción Popular, pero tienes que involucrarte, porque si no te involucras lo dejamos en manos de delincuentes y eso es lo que no quiere el país. Tenemos que cambiar la política, tenemos que darle una nueva cara, un nuevo rostro al Congreso de la República. Por eso es importante que empecemos a participar todos y todas. Vean la importancia de la participación política también de la mujer. No estamos para participar en los partidos para dar el cafecito, sino para dar realmente propuestas, para dar a conocer que estamos preparadas y que tenemos que hacer camino para que las otras mujeres también participen y en ese sentido podamos construir una sociedad más justa y equitativa que merece un país como el nuestro, donde hay muchísima riqueza, donde hay mucha población que tiene ganas de salir adelante, porque el pueblo peruano se caracteriza por eso. Yo pido en esta ocasión a Cajamarca que vote una vez más con confianza por Acción Popular, marque las 3 palanas este domingo 11 de abril y escriba el número 5. Muchísimas gracias, Kelly, muy amable realmente con tus palabras. Muchas gracias. Y por supuesto, don Juan, para sus palabras, para que nos cuente al pueblo, a la ciudadanía de Cajamarca, el por qué votar por el 1 de Frente Amplio. Primero, quizá no me dejé entender, no es que el pueblo de Cajamarca no nos ayudó en la defensa del Quilish, ¿no? Lo que quería dar a entender es que empezamos la lucha en el 92 cuando llegaba la empresa minera y de verdad los campesinos ya salíamos a estar haciendo programas de sensibilización junto con Marco Arana, porque era párroco en Porcón. Y años más tarde, los muchachos de la universidad, ya hablo del 2000 en adelante, se sumaron, ¿no? Y qué bueno que se sumó Juan Carlos y el pueblo en general, nos sumamos y vamos a seguir unidos, yo creo por esa causa. Así que en ese sentido vamos a continuar muy, muy unidos. ¿Por qué votar por el Frente Amplio y Juan Chilón? Primero que el Frente Amplio saben que es, creo yo, el único partido ecologista, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos queremos, o el Perú ya urge, hay una urgencia de que tenga su primer presidente ecologista del Perú, y que puede ser, y que es el único, el señor Marco Arana Segarra, que nos diferencia además del resto de la izquierda, ¿no? ¿Por qué votar por Juan Chilón? Porque no tiene denuncias, y menos por corrupción, al contrario, estamos luchando contra la corrupción sin cuartel, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, porque los del centro nos han demostrado que roban con las dos manos, ¿ah? Los de izquierda con la mano izquierda y los de la derecha, obviamente, que con la derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, caiga quien caiga, vamos a seguir luchando. Este 11 de abril marca la flor del Frente Amplio y escribe el número 1. Así, un campesino, un líder indígena, además, estará en el Congreso para llevar la voz de los más olvidados y aquella gente que ha sido ignorado por años, ¿no? Ustedes me conocen, tenemos una trayectoria de lucha, una trayectoria limpia, además nos hemos inclinado por la teología de la liberación y sabemos que si esto está dentro de los planes de Dios, será efectivo. De lo contrario, como dice mi amigo Juan Tapia en Lima, pues ni modo, continuamos, ¿no? ¿Quién no conoce a Juan Tapia en Lima que no quería o no tiene tanto ese interés de llegar al Congreso porque está mal visto? Pero vamos a darle otro rostro a este Congreso. Sí se puede. No hay que perder la esperanza. No hay que tirar la toalla. Sí se puede. Y vamos a hermanarnos todo el Perú para que así podamos ser un Perú mejor. Muchas gracias a la Academia de Derecho Ambiental en este país. Me alegra que ojalá haya más academias y cosa que así realmente el Perú conserve sus pulmones, que es nuestra Amazonía, para seguir respirando y tener y soñar con el buen vivir. Por un Perú mejor, marquen la flor y escriban el 1. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan, y muchísimas gracias, Juan Carlos, Kelly, Juan. Nos han dado en esta mirada final muchos ánimos
de una política renovada, de una política que va a luchar contra una corrupción que ya nos tiene hartos, definitivamente. Me gusta que ustedes hayan hablado del servicio en la política y de que primero es el pueblo. Gracias a los tres por poner eso sobre la mesa. Han hablado del voto responsable y el voto informado, y ahí gracias a la Academia Peruana de Derecho Ambiental, gracias a la red de jóvenes políticos, porque eso es lo que quieren. Quiere que la ciudadanía se encuentre informada, que vote además de manera responsable. Y por favor, finalmente, y ahí tengo que hacer el publicherry, el rol de la mujer en la política está avanzando firmemente. Hoy nos acompaña Kelly, nos han acompañado siempre mujeres en nuestros talleres, que están liderados por la Academia Peruana y tal, pero estamos camino al tema ya no solo de paridad en la lista, sino que ya las listas pueden estar cerradas y que sea hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, pero según lista en el siguiente congreso. Ustedes, con el voto del pueblo de Cajamarca, con el voto de la ciudadanía de Cajamarca, van a enfrentarse seguramente a retos profesionales, personales, como congresistas, en los que en sus manos estará, como nos dijo Juan Carlos cuando hizo su intervención, el pensar bien en la población y en pensar bien en lo que sea bueno para el Perú, lo que sea bueno para el futuro del Perú, para los futuros peruanos, porque nosotros ya estamos aquí para empezar a dar la batuta, para dar nuestra posta a los siguientes ciudadanos que están luchando y informándose. Voten, por favor. Lo que queremos con este tipo de reuniones, paneles, talleres, es que se informen y voten. No dejen que otros tomen las decisiones por ustedes. Muchísimas gracias. Y cedo ahora la palabra a la Academia Peruana para que dé las palabras finales. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Lucía. De verdad, he estado pendiente de todo este proyecto, de toda esta transmisión en vivo, y he quedado sumamente satisfecha, y sé que muchas de las personas, los seguidores, la ciudadanía, nuestra población que ha estado pendiente de este debate, también ha quedado sumamente satisfecha con todas las propuestas al conocer a sus candidatos y tener la conciencia de por quién estamos votando, por qué estamos votando, qué nos propone, darle un sentido a ese voto, darle un fundamento. Entonces, nuevamente, creo que no me voy a cansar de agradecer a los candidatos, al doctor Juan Carlos Díaz Sánchez, a Kelly Guamán, al señor Juan Chilón, por haber aceptado nuestra invitación para hacer este debate, para informar a nuestra población, para que la población sepa un poquito. Nuevamente, gracias, doctora Lucía, por acompañarnos a lo largo de todos estos debates que ya se han ido organizando. Se empezó por Lima, se continuó con Arequipa, ahora en Cajamarca, y próximamente, bueno, este 5 de marzo nada más, nos vamos por Tarapoto, por Loreto, perdón. Entonces vamos a ir por todo el Perú, seguimos ampliando, seguimos informando a la población. Ese es el único fundamento que nosotros tenemos para todas las acciones que nosotros desarrollamos. Informar en materia ambiental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxitos, señores candidatos, éxitos. Domingo 11 de abril se realizarán las elecciones generales 2021. ¿Cuáles son las nuevas reglas electorales que las y los ciudadanos y las organizaciones políticas debemos conocer? Aquí te las explicamos. La circunscripción de peruanos en el extranjero fue originalmente una propuesta planteada por el proyecto de Código Electoral. Básicamente lo que se plantea es de que se cree una circunscripción que represente a todos los peruanos en el extranjero y a la cual se le asigne directamente 2 escaños. La creación de esta circunscripción ha tenido un impacto en la representación de otras regiones, como por ejemplo Lima, que pasa de tener 36 escaños ahora a tan solo 33. Además, se aprobó la participación de los organismos electorales en las elecciones internas de los partidos políticos. Existen 2 modalidades para elegir a los candidatos: las elecciones con el voto universal, secreto, libre y directo de los afiliados, y las elecciones a través de delegados,
En la nueva normativa electoral se aprobaron algunos impedimentos para postular. Los hay de dos tipos, impedimentos penales y no penales. Los impedimentos penales han recibido una modificación este año, de tal forma que cualquier ciudadano que haya cometido un delito doloso y haya sido condenado en primera instancia esté impedido de participar del proceso electoral. Sin embargo, no hay que olvidar que existen impedimentos permanentes como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y corrupción de funcionarios. Del mismo modo, se aprobó la suspensión de inscripción de los partidos políticos que cometan faltas graves. Este año, el Congreso de la República también realizó una reforma sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, y entre todos los cambios quisiera destacar dos. El primero de ellos está relacionado a la fiscalización de las finanzas partidarias, una tarea que se le ha encomendado a OMPE y puede realizarla en otros momentos, especialmente durante el mismo. Y la segunda reforma está relacionada a la prohibición de contratar directamente con espacios de radio y televisión. Otro requisito que deberán cumplir es incluir en sus listas de candidaturas al menos 50% de mujeres y deben colocarse de manera alterna. Para el caso de la plancha presidencial, deben incluir al menos una mujer en su conformación. Las nuevas reglas electorales buscan mejorar la representatividad y legitimidad de las organizaciones políticas y garantizar la transparencia en la campaña electoral.